404 error year not found. Pandemia, dramaturgia, Nadia Rosero. En ese espacio de cautiverio del cuerpo, suscitado por el actual estado latente de encierro durante el periodo de cuarentena, el cuerpo femenino desnudo, pero no necesariamente de ropa, sino de alma, divaga por diferentes espacios de un departamento casi vacío. Se estremece en medio de los corredores, pierde contacto con la realidad, o mejor dicho, lo que entiende como lo real se ha transformado en un universo ficcional, o en una realidad absurda, pusilánime y muy agresiva. Los tiempos cambiaron en ese devenir en complejidad de las almas durante la conocida pausa, ese apagón humano donde los hombres y las mujeres deben refugiarse en los subterfugios de sus hogares. Pasan las semanas, una le sobreviene a la otra, y el cuerpo transita en un estado de pérdida de identidad. Nadie puede salir de ese estado de alarma letargado y prorrogado del decretado en España desde el 14 de marzo al 21 de junio del 2020. El escenario se ilumina y se avisoran fragmentos de los diferentes espacios del departamento de Mariana. Aparecen fragmentos de una cocina, fragmentos de un comedor, fragmentos de una sala, fragmentos de una puerta, fragmentos de un baño, fragmentos de un mueble, fragmentos de azulejos de diferentes tamaños. Todo aquello en mal estado y se entrecruza la perspectiva de los objetos colgados dibujando líneas rectas. Al contrario, los objetos aparecen colgados en ángulos de 30 grados y las luces se encienden cada vez que Mariana transita por uno de los espacios. En el centro del escenario hay una pantalla grande, donde se proyecta una imagen visual pregrabada de Abel. Él realiza una secuencia de varios movimientos físicos sin un orden lógico, que representan su incomodidad y asfixia. Él está en calzoncillos y gira metido dentro de esta caja blanca. Apenas puede ejecutar los movimientos en libertad. Él mueve sus manos, sus pies en sincronía en un cruce de ahogos entrecortados y difíciles. Los días suceden en una claustrofobia brutal. El video de la pantalla se proyecta en simultaneidad a la presencia de Mariana dentro de los diversos fragmentos. Mariana, una chica de 28 años, transita dentro del departamento. A veces se queda colgada del fragmento de una silla, otras veces pensativa y marcada en el fragmento de una ventana, otras colgadas del fragmento de la cocina. Ella articula palabras entrecortadas, voces ausentes. A veces solo vibran ciertos estados de su cuerpo conectadas con lo real. A veces solo quiere burbujear Listerine en su garganta. Por momentos se dirige al refrigerador, realiza una pausa ligera e introduce su cabeza en el interior a la espera de percibir el frío helado recorriendo sobre su cuerpo. Luego transita ese estado de metamorfosis, como si su espíritu inquieto estuviera atado por las circunstancias lacerantes de una realidad inexplicable, de esa que forma parte de su vida. Y de cerca le afectan esas sensaciones, percepciones de los acontecimientos en esa búsqueda de conexiones azarosas y simultáneas entre el pasado y el presente actual, vivenciando esa experiencia en estado de shock psicológico mientras divaga por los fragmentos de su espacio actual. Pandémica es la voz de un estado represivo, una mujer mayor, pálida de 70 años, vestida de negro, uniformada, con un parlante en la mano, su presencia intimida. Su voz se escucha amplificada por el sonido estereofónico de un micrófono conectado a su parlante móvil. Ella está parado al lado derecho del escenario, incólume como sargento, con sus manos entrecruzadas en su espalda, y camina en la línea recta dibujada en el piso. Camina, gira y vuelve a empezar el trayecto. Y cautiverio deviene la voz de Abel enclaustrado y a su vez es el reflejo de la voz debilitada de Mariana durante el estado de encierro. Cautiverio es una mujer de cabello largo y está vestida con un traje blanco, sastre y corbata, como si fuera un ángel.
y se ubica al lado izquierdo de la pantalla de proyección. Ella está sentada en una banca alargada de madera. Entre los silencios sinuosos de las almas, los látigos aprisionan nuestros cuerpos en cajitas de cartón. Me siento presa, herida, con ganas de lanzar ese grito humanizado y abandonar este estado aletargado de infinita soledad. Mi cuerpo vive en cautiverio. Eso significa una parte de mí se pierde. El no poder decidir cuándo se sale, cuándo se camina, cuándo se habla con otro cuerpo, cuándo un cuerpo puede hermanarse en pluralidad. Es factible enarbolarse en el eco de la pluralidad humana. En este círculo repetitivo de cautiverio, una se desvirtúa, pierde la conexión horaria, la relación entre el espacio y el tiempo en relación al presente. Por ejemplo, ¿es de día o es de noche? No lo sé. ¿Es lunes o es martes? ¿O es viernes? Y siguen pasando los días, un conteo imparable de días. Y ya la repetición cíclica de los acontecimientos. Me levanto, me voy al baño, regreso al living, luego voy a la cocina, transito por la habitación, luego por el corredor, y las huellas de los días van desapareciendo. Y por eso tiene tanto sentido vivir en colectividad. Claro, te levantas y no puedes salir, o puedes salir y movilizarte tan solo una cuadra de tu casa. Unos pasitos desaforados, salen solo los que tienen mascotas. Ellos son los únicos que pueden dar una vuelta a la manzana. Puedes ir al supermercado o a la farmacia, todo está cerrado. Sales, todo está cerrado, todo está completamente cerrado. Cayeron las Lanford de los negocios, los vecinos huyeron pronto, se defendieron con una armadura de hierro frente a un virus invisible y mortal, al que arrasó como un tifón y arrebató la vida de las personas así de lleno. Así. Limitados de movimiento. ¿Y qué esperabas en este estado? El cuerpo reduce su pensamiento. Al estar alejado de la interacción grupal, una forma represiva de efectos colaterales, parecido al estado vivenciado por un prisionero. Acercarse a esa soledad. Una mujer presa, una mujer aprisionada en sí misma, donde lentamente la repetición de acontecimientos la matan. Al pasar de un día a otro con tanta parquedad, la falta de contacto, la lejanía del vínculo familiar que le sostiene. Un prisionero tiene un horario para levantarse, salir de su celda, a comer, a hacer la tarea designada y regresa a perderse de su metro cuadrado reiterativo. Y ya cansado por la sinuosidad, la repetición de días, decide enloquecer, es decir, se desapega de su cordura para recaer en un estado alterado de interioridad. La falta de contacto genera una pérdida progresiva de identidad. No se reconoce a sí mismo ni a su entorno. ¿Sabes? No tiene sentido, o quizás sí. Nunca imaginamos que algo como esto pudiera pasarnos. Y entre el ayer, el presente y el futuro existe esa conexión extraña de sucesos, como si una realidad se hubiese puesto en nuestra cara sin previo aviso, solamente para desnudarnos por completo, para desnudar nuestra vida y abofetearnos cuantas veces sea necesario para dibujar la crueldad en la que estamos viviendo en profundo marasmo silencioso. Y una vez más se vienen estos desvaríos pandémicos a confirmarnos que somos infinitos o minúsculos dentro de un gran universo. De la célebre marcha del 8 de marzo, que fue como un respiro,
espacio necesario para abrazar nuestra proximidad como mujeres. Un grito en conjunto que se alzó por las calles hasta que de repente nos vimos todos encerrados en una situación lacerante y cruel. Ahogarse, atorarse, atragantarse con palabras frente al miedo. Todo esto mientras afrontamos una realidad desgarradora. Y les digo desgarradora cuando nuestras palpitaciones enceguecen con latidos de violencia. Eso quería ver. Que se arrastraran y suplicaran, que pidieran piedad, que sintieran dolor, que las calles se vuelven grises, tristes, oscuras. Ahí es donde yo habito, en las profundidades. Me regocijo del dolor ajeno, del llanto, del sufrimiento y del vacío de los demás. Huyan despavoridos a sus casas. Desconocemos este virus y su patología, que ha decidido atacar nuestro cuerpo humano provisto de una metralleta silenciosa, dejando nuestros cuerpos agudizados de fragilidad y sin aire, sin esto indispensable y básico, el poder respirar aire puro, el poder sentir el fuego que te da la llama que te enciende cada vez que un hálito de aire entra en tus pulmones. Absorber el fuego mágico, la chispa que nos enciende al despertar y la única que nos permite conectar con nuestro mundo alrededor. Ante la gravedad mundial de la expansión del coronavirus causante del COVID-19, la Organización Mundial de la Salud ha decidido considerarlo una pandemia y urge a todos los países a tomar medidas urgentes y agresivas. Decíamos el caso de Campeche, ya estaba Chiapas y ahora se suma Veracruz. En los próximos días y semanas esperamos ver el número de casos, el número de muertes y el número de países afectados aumentar todavía más. Los otros 24 estados están en color naranja, 10 de ellos. La Organización Mundial de la Salud ha estado valorando este brote constantemente y estamos profundamente preocupados tanto por los alarmantes niveles de expansión y severidad como por los Ya, basta. Ya, no quiero saber más nada de coronavirus, maldita sea. Yo no puedo más. El mundo puede funcionar de otra manera y nos lo está diciendo desesperadamente. Nos hace repensarlo porque lo que de alguna forma antes no funcionaba, ahora muchísimo menos. Me lo ha dicho ese susurro que resopla bajo mi oreja y me exige que sea un poco más coherente. Cuando haya menos desigualdades, cuando dejemos de hacernos daños los unos a los otros, entonces ahí sí otra será la modalidad de un mundo mejor posible. Uno más amable, más amoroso, en donde quepamos todos. Y yo digo todos. Pero los únicos libres durante esta pandemia fueron los animales. Y eso no es una novedad. Siempre lo fueron. Bajaron de esos territorios agrestes para habitar nuestras ciudades, las calles pavimentadas que antes estaban desérticas, que ahora tienen unos cuantos carros nada más. Yo creo que la gente tenía que realizar una pausa.
para pensar y meditar en las personas que construyen su entorno, en nuestros lazos afectivos, en los lazos que son invisibles, los que no se ven. ¿Alguna vez se imaginaron que estaríamos impedidos de volver a abrazarnos por culpa del miedo que nos da contagiarnos de unos bichitos invisibles que ni siquiera se ven? No podemos tocarnos, no podemos estar cerca del cuerpo del otro sin tener nuestra cara cubierta. Y entonces el virus se come, deglute nuestras células y enferma finalmente el cuerpo de la persona en donde está. Y todos vamos a envejecer, todos. La generación que nos antecede ya pasó previamente por ese trayecto y es el ciclo de la vida. Las arrugas que tenemos en nuestra cara que dibujan el tránsito de nuestra vida ya vivida. Para mí no es ay, qué pena, se van nuestros ancianos. No, se trata de nuestros árboles progenitores, los troncos líderes de nuestra familia. La descendencia más amorosa, más cuidadosa, más hermosa, o a veces abyecta del peor abandono, sí, lo que sea, pero son nuestros abuelos. Y ahora se despiden en la frialdad de dispositivos tecnológicos que ni entienden. Lo más absurdo de esta época. Tener que convivir con el abandono, con la soledad que está metida en los recovecos más profundos de los espíritus, en esas cabelleras blancas a las que ya les cuesta caminar, porque un paso representa el doble de esfuerzo, dar cualquier cosa el triple, el cuerpo resistiendo todo el tiempo, combatir cuerpo a cuerpo y resistir para poder vivir, mirarse a los ojos y contemplar en sus pupilas el tránsito de una vida ya vivida. Y preguntarse cómo es que sobredosis de olvidos hacen que no sepan dónde están, estallen en sus caras. Puede ser que todo esto haya sucedido. Yo me pregunto si no hemos sentido algo similar en esta cuarentena, encerrados en un mismo lugar, con las mismas personas, si es que nos acompañan. ¿Y cuántos abuelos hay en las comunidades de ancianos, en las residencias esas de ancianos? ¿Cuántos? El cautiverio de ancianos está acobijado por las enfermeras. Un cuerpo envejecido y considerado inútil en una sociedad neoliberal desechable, a la que no le interesan los cuerpos que se envejecen. Debe ser como una especie de manicomio durísimo para nuestros abuelos y abuelas pasar a ser tutelado por un completo desconocido y que tu familia sea la que te abandone y te deje solo. Sin contacto con tu familia, sino solamente entre residentes o enfermeras. Es que es horrible. La diferencia además entre una residencia pública y una residencia privada. La vida es extraña a pesar nuestro. Se define con certeza en esos espacios que desconocemos. Y cuando llega una pandemia como esta, entonces nos preguntamos, ¿qué pasa con nuestros ancestros, con nuestras familias? Pone a prueba lo más sagrado que tenemos y nos deja en la indefensión, víctimas de la ausencia de los controles médicos. Abel. Abel se queda petrificado en la ventana de su casa, semidesnudo, y comienza a sentir su garganta atragantarse. El dolor de sus lágrimas
suben desde su estómago. Le traspasan el pecho y se escuchan sus difusos espasmos hasta llegar a su garganta. Apenas traga la saliva, se contrae su rostro. En realidad todo su interior se contrae. Su cuerpo tiembla y siente el cercano dolor que le ha atravesado sus ojos. Apenas aprieta los labios por esa angustia, por eso que se devela cuando se contraen los ojos y caen las lágrimas. La presencia de la angustia es lacerante y las lágrimas caen como gotas ligeras, estallan de su cuerpo. ¿Por qué pasa esto? Miren, ¿por qué? Yo no lo entiendo. Es una especie de castigo. El cuerpo de Abel se precipita. Ligeros temblores casi incontrolables. Se contrae y destiende varias veces. Se contrae y destiende varias veces. Y sus manos temblorosas se aferran al marco del portón con impotencia, miedo, pero a la vez sujetándose con fuerza. Su rostro casi petrificado en el marco de la ventana. Sus lágrimas se vuelven hermosas gotas de rocío que caen y van lavando la textura de sus pupilas. Las lágrimas forman un charquito de agua y el miedo pasa como una ráfaga. Que esto acabe. Sí, que esto acabe. No nos merecemos tanto dolor y angustia. Abel logra salir de la ventana y camina semidesnudo con los pies descalzos afuera de la fachada de la casa, escapando un poco de esta historia un tanto siniestra. Atravesamos la circularidad de los estados pensando que la pandemia los diseccionó. ¿Qué siente una persona que está privada de libertad? Una persona presa en el mismo espacio por un tiempo prolongado. ¿Qué implica el encierro? ¿Es acaso toda esta situación una prueba a nuestras habilidades humanas? Quizás. Y si es así, entonces, ¿qué trae el desarraigo? Yo no sé, pero yo jamás me imaginé que iba a salir a la calle con una mascarita de estas puestas en mi cara. Somos rostros de seres incompletos que ni siquiera nos podemos ver completamente para saber cómo son nuestros espíritus. Había barreras antes, siempre las hubo, es verdad, pero ahora se notan muchísimo más cuando acudimos al supermercado con una mascarilla en el rostro. Hacemos la cola con la mascarilla puesta, respetando la distancia prudencial, tratando de no acercarnos y descruzándonos con las personas que están a nuestro alrededor. Incluso llevamos nuestra propia bolsita de supermercado para no tener que pedírsela a nadie, no tener que desinfectarla. Y ahí llevamos frutas, verduras, quien puede carne, alcohol no, porque eso estalló en precios cuando peor estuvo la pandemia. Y no me estoy refiriendo al alcohol de tomar. Yo hablo de las botellitas plásticas a las que nadie les prestaba atención
pero que fueron lo primero que se acabó cuando estalló la pandemia. Sinónimo de que se salve el que pueda y ya. Es que ni siquiera se conseguían productos para limpiar la casa, ningún tipo de alcohol. Tampoco había mascarillas. En esa época hasta a mí me tocó improvisar una. Entre una de estas toallas sanitarias con alas y un pañuelo, resolví con lo segundo. Pero no fui la única. En todos los lugares la gente tuvo que resolver como pudo. En los sitios más calurosos, algunas mujeres incluso usaron hojas, otras cocos, cortezas de coco con hilo amarrado o pedazos de plástico con trenzas, de todo. Bueno, hasta las amas de casa desempolvaron sus máquinas de coser y se pusieron a subir patrones por YouTube para sus seguidores. Agarras cualquier tela que tengas y cortas 5 centímetros de largo y 15 centímetros de ancho. Puedes hacerla tú mismo. No necesitas salir de casa. Hazla. Es facilísimo. De todos los colores, además. Verdes, azules, violetas. Hasta texturas tenían. Y para mí las que tenían texturas recordaban como al hombre araña. Spider-Man, Spider-Man. Como dando a entender que se requería heroicidad para tiempos pandemiales. Yo creo que en verdad lo que requeríamos era sentirnos acompañados, abrazados, cerca, apoyados de alguna manera. Porque, bueno, si se montaron en el metro alguna vez, la gente andaba con mascarillas, obviamente, pero era muy fuerte ver hombres de todas las estaturas, madres con sus hijos y los pequeñines también estaban usando mascarillas, todo el mundo caminando como un fantasma, en silencio. La vida ahora continúa, pero se estima que las cosas no van a ser igual que antes. Alguien pensó que vivenciaríamos una historia de esta magnitud tan rara, tan hiriente, tan lacerante, tan incoherente, en donde el ser perdió terreno. Y de repente estamos ahora sumidos como en una intranquilidad permanente. Yo ya estoy loca, con la impotencia todo el día atrapada en la mano por la mascarilla. Es que pareciera que nada ha pasado, pero en este país pasaron un montón de cosas. Lo que pasa es que ahora ya no parece. Un enorme silencio colectivo en ese momento se posó por la ciudad. Entonces subías las escaleras del metro y evitabas tocar cualquier superficie. Porque por supuesto en el metro tienes que utilizar la mascarilla. Entonces tú andabas con la mascarilla puesta, escuchando como una persona estornudaba a un lado y una persona estornudaba por el otro. Estábamos caminando, tratando de no cruzarnos por las calles y por el metro. En todos lados. Teníamos que usar la mascarilla siempre. ¿Y yo qué hago? Si yo necesito respirar y tener un poco de oxígeno de verdad, ahí de puro, me la quiero quitar. Pero entonces veo que tosen, veo que escupen, veo que hay ruido y yo prefiero utilizar la mascarilla porque no me quiero contagiar. Es que la mayoría de nosotros entramos en paranoia cuando vemos que alguna persona comienza a estornudar como loca. Al parecer el virus sigue flotando por todos lados. En Madrid la cultura es un poquito más distinta, la gente no se mira a los ojos, pero es real. Entonces tú sientes que el virus sigue por ahí flotando dentro de las terapias de la gente, molestando a todo el mundo. Bueno, también metido dentro de los cuerpos asintomáticos. Yo ya, que esto se acabe, que alguien me explique qué está pasando realmente. No. Nadie sabe. De a poco volvemos a la llamada normalidad. Y hay ruido, se escucha todo el rato, carros en las calles, cornetas, aceleradores, murmullos de personas conversando, la gente tratando de tomarse una pola, una cerveza, mientras tratan de alivianar un poco esta situación de trauma.
Y ahora toca reconstruir los fragmentos. Tengo deseos como de ir estructurando poco a poco cada pedazo de mí y de mi interioridad. Es que la situación fue fuerte. Yo siento que mis partes tienen que soldarse con cuidado, poco a poco, sabiendo afrontar mis fragilidades, mis temores, mis miedos, mis impotencias, mis desencuentros, mis fortalezas, la heroicidad que tuvimos todas. Nuestras caídas, nuestros reapareceres. El virus provocó el silencio en las ciudades y ese silencio también se veía en las calles porque los comercios estaban vacíos. Todo estaba cerrado. Incluso los árboles cayeron en cuarentena porque transitar en un parque estuvo prohibido por un montón de tiempo. Las barcas estaban rodeadas de cintas amarillas y solo podíamos contemplar lo natural en la lejanía. Pero nuestra naturaleza no es concreta. Nuestra naturaleza está cerca del mundo natural y por eso un entorno natural ya se hacía necesario. Teníamos que respirar aire puro. Reflexionar también sobre la estructura que limita al ser humano el contacto con el mundo natural y otros temitas. Caminar y pasear en bicicleta ya era un derecho, algo que a juro tenías que hacer para recuperar el libre tránsito en normalidad. Pero es que en esos tiempos hasta la visita al vecino estaba prohibida. Un estado de cuarentena y censura perenne, inhibidos completamente de nuestra libertad, que es nuestro derecho. Pero ya no. Porque ahora podemos salir normalmente.